la utilización de la pobreza, la utilización del lugar de origen de donde venís, una cosa de una pobreza que le sirva a Infobae. Ajá. Mira, no, yo creo que una pobreza que le sirve a Infobae. Sí. Mira vos. Una pobreza... Esto no es lo que yo pienso, ¿eh? Esto es algo que voy a construir un argumento. Dale. Voy a construir un argumento. Esto es lo que Infobae, esto es lo que Haddad, esto es lo que, vamos a demonizar lo más posible, lo que a los poderes concentrados de la Argentina les sirve... El turco Haddad se va a poner contento que vos digas que es el poder concentrado de la le Argentina. sirve el turco Haddad, lo más grande. Yo acá... Lo admiro profundamente. Haddadista. El día que quiera venir, acá hay gente invitada. Es como... hay que recortar. Hagamos recortes de esta y mandemos... Tenés que laburar más seguido. Pero el turco Haddad, yo admiro a cualquier tipo al que llamen turco. Esos tipos que tienen habilidad para hacer negocios. No, es fascinante. Habilidad para hacer... O sea, en mi próxima vida yo quiero reencarnar en un turco de esos. Te ¿entendés? suma 20 puntos de mística de base. Es eso. Como... son tipos siempre medio claroscuros, ¿viste? Porque siempre tienen como... es vidrioso el turco. Nunca es... ¿no? Es como un río, ¿viste? Pero habilidad para hacer negocios, para abrir empresas, para generar todo, se inventan de la nada y un día se convierten en, viste, jeques o emperadores de ciertos... Y es una cosa impresionante. Sí, califas. Soy muy respetuosa. Y el turco Haddad a mí me parece muy interesante. Ha dado unas notas que lo he leído y es realmente un tipo con una cabeza que te das cuenta por qué también tiene esas habilidades y por qué va descubriendo cosas. Lo admiro quizás también porque yo no tengo habilidad para hacer guita. No, pero cualquier persona que en el mercado internacional que se mete a competir en 2 años es top 3. O sea, eso también es Haddad, ¿eh? No es acá en Argentina. Es tipo, quiero entrar a México. Gané. ¿Cómo? No, quiero entrar a Brasil. Gané. Ve algo que los demás no ven. No, está loco. Tiene una capacidad para ver que es impresionante. Bueno, podemos cerrar ese segmento y gracias, Haddad. Gracias por el... No, esto, porque lo leí mucho también, ¿eh? Lo leí mucho. Yo estos días, viste, lo estuve observando. Y esta cosa de... No, leí estas opiniones pero en aparte general. Infobae tiene cosas que te hace darte cuenta que es un medio curioso. Porque, por ejemplo, por ahí te dicen la historia del judío que se tuvo que esconder en la Alemania nazi y eso es lo más leído del día. O por ahí hay una noticia que es la historia de la pianista y eso es lo más leído. Entonces te muestra que un diario no solamente es la información y el clickbait y todo, sino que la gente tiene ganas de leer historias. Al contrario de lo que se dice o de lo que se hace en muchos medios, donde lo que se busca es la instantaneidad absoluta, ¿viste? El click, mirá lo que le dijo, él le llenó la cara de dedos, y todo para hacer clic rápido y contar una noticia que no es noticia en realidad. E Infobae no hace eso. Que después tendrá sus agachadas como cualquier espacio de poder. No, es que quizás te tira todas las cosas, porque clickbait tiene a cagarse, pero... tampoco le restemos méritos. Algo hace para ganar. Sí. Y eso es algo interesante, ¿viste? Yo creo que a veces desde ciertas posturas políticas es más fácil como demonizar los todos y quedarse uno conforme y tranquilo con lo que ya pensaba de sus prejuicios en vez de decir, ¿y cómo? O sea, y vos si querés, ejemplo, si vos querés armarte un portal y meterte a México a competir, ¿cómo te va? ¿Viste? Sí, también es un alivio siempre creerse a uno del lado de los buenos y todos los demás son malos. Bueno, pero pará. Porque quiero hablar de demasiadas cosas. Entonces, vamos a agarrarla de la moralidad, lo voy a dejar acá. Representado en este amigable pingüinito, así lo voy a recordar, con estas reglas meméticas arbitrarias. Te quería preguntar antes al respecto de esto, el argumento de la pobreza útil. Uh-huh. El argumento de esto es, te lo formulo así, a ver qué me decís. Esto es lo que a la derecha le conviene que piensen los pobres. ¿Quién sabe lo que a la derecha... ¿Quién sabe lo que le conviene a los pobres, digamos? Obviamente salir de la pobreza. Pero ¿qué es lo que tiene que estar en el pensamiento de una persona pobre para que esa persona vos la consideres que está en el pensamiento correcto? Lo que vos pensás que tiene que pensar un pobre. No sé, me parece que con las otras clases no hacemos eso. Entonces, me parece que esos son lugares chotos en los que me ponen y vos decís, bueno, pará, pero soy Mayra Arena, además de ser un pobre.
tengo mis opiniones, tengo las cosas que yo pienso en base a mis valores, en base a mis criterios, en base a mis argumentos. Entonces, yo no soy los pobres. Ningún pobre es los pobres, porque los pobres tienen individualidad, como cualquier clase social. Entonces, debe haber, y hay, pensamientos que se adaptan fácilmente al poder real o al esquema de poder, que no cuestionan, por lo menos, el sistema. Yo estoy segura y tranquilísima de que no es lo que yo hago. Digamos, nada me molesta más que haya pobreza en mi país, un país al que le sobra y al que directamente no me entra en la cabeza que tenga pobreza y los índices de pobreza que tienen. Me preocupa la pobreza, me preocupa que la erradiquemos, me obsesiona como tema, como investigación, la pobreza del norte argentino, la pobreza del sur argentino, la pobreza de los conurbanos, la pobreza urbana, la pobreza rural, la pobreza estructural, la económica. Todo lo que sea falta de bienes materiales me obsesiona y me parece que hay que terminar con eso. Entonces me dedico a pensar, cuando tengo tiempo para hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Ir un poquito más atrás. ¿Por qué las personas actúan como actúan? ¿Por qué toman las decisiones que toman? Bueno, fíjate que en los barrios pobres no gana nadie con el 100%. Entonces no hay un pensamiento pobre o de pobre. No, hay votos a estos sectores, hay votos al otro. Surgen desencantos como en todos los otros barrios. Entonces me parece que no hay una pobreza o un pensamiento de tipo de pobreza. La individualidad está igual que en cualquier otro lugar. Y cuando te atacan te dicen también, vamos a ponerlo no en lo que piensan los pobres. Esto favorece a las agendas que los hacen permanecer pobres. Pero a mí me gustaría que me digan cuál de las cosas que yo digo es la que favorece al poder. ¿Cuál de las cosas que yo digo? Porque está de moda tirar cosas en abstracto, ¿viste? Sí, o tirar cosas... Sí. Bueno, dijiste esto, que además muchas veces no lo dije, se cambia lo que yo dije, pero además esto sirve, bueno, ¿por qué? Digamos, a mí me gusta profundizar, me gusta que me digas por qué. ¿Qué cosa que yo dije le queda tan cómoda al poder real? Entonces, ¿y quién es el poder real en este momento en la Argentina? Bueno, ¿qué cosa? ¿Cuáles de esas cosas te parece? A mí me obsesiona erradicar la pobreza de mi país. Creo que la pobreza está en estas condiciones. En los últimos 2 años he recorrido el conurbano bonaerense. Me apasiona recorrer el país, pero no se pudo por la pandemia en este último tiempo. Y intento afilar el ojo. Intento mirar. Intento ver un poco más allá, conocer, ver un poco quiénes están, qué dicen, qué cosas hacen y dicen que no hacen, o qué cosas pasan al revés. Intento hacer eso. Yo me considero muy tranquila en esa de no servir al poder, pero para nada. Y de hecho por algo creo que me hinchan tanto las pelotas. Si estuviera por ahí más funcional al poder, creo que estaría en otro espacio político, por ejemplo. Vuelvo a otra de las cositas que dijiste. Breve aclaración sobre el poder, y solo a los fines de seguir hablando, no puedo estar más de acuerdo. A mí no solo... a mí me pasa... Me corren 100.000 menos estigmas de los que de aquello con lo cual te atacan a vos. Sí. O sea, 100.000 menos, tengo otros. Pero yo estoy convencido que hay que construir poder. Uh-huh. O sea, yo siempre me dio mucha paja, la visión... yo creo que es como son militancias medio villiquen, ¿no? Medio esta cosa de la idea de la contrahegemonía permanente, ¿viste? Yo ya lo discutía, yo también, ¿viste? Con los recorridos de cada uno, ¿viste? Pero a mí no hay nada que me guste más que la idea de consolidar una hegemonía, ¿entendés? ¿Viste? Y a veces hay cierto pensamiento contrahegemónico que se formula, onda, ¿viste? Contra el poder, contra el poder. Yo lo que ¿Estás más seguro? ¿Te acuerdas cuando Cristina le dijo a Berkovich, ¿estás seguro que incomodás al poder? Eso desde ya, pero no solo eso, sino que yo quiero poder.
O sea, necesitas poder. Ujú. Necesitamos poder. Sí. Entonces, Necesitas poder y necesitas plata. exacto. Hay muy pocas discusiones o charlas a cielo abierto de esta gente que quiere cambiar el mundo con imaginación al respecto de cómo lo haces. Porque está claro que en ese sistema cohesivo de pensamiento, no, ¿viste? Vos tenés malos y buenos, tenés cosas que van para acá y van para allá, y si vos te salís de esa caja es un problema. Y en general es gente, o sea, la gente que está permeada por algún tipo de construcción de poder real, en cualquiera de las áreas, sea una empresa, sea otros lugares, sea una Sí. organización social, conoce los claroscuros de querer construir poder, acumular voluntades, acumular peso Sí. específico. Sabe que nada es tan lineal, ¿viste? Sí, sí. No juntarte solamente con tus amigos que piensan exactamente igual que Exacto. vos, por ejemplo. Exacto. O sea, saber que te vas a tener que hacer amigo de gente que tiene guita y que no es la gente más simpática del país. Exacto. Saber que por ahí a veces es importante ceder en no tener la razón o en no ganar las discusiones para acumular poder, para poder seguir metiendo presión para mejorarle la vida a la gente. Eso es la política. O en el caso de los que hagan los que lo hagan desde las empresas también intentan acumular poder para tener menos competencia. Es exactamente lo mismo. Estoy muy tentado de preguntarte, en esto que vos te apasiona y lo estudiás y lo tenés, si encontraste respuestas al porqué de la pobreza. Parece re básico lo que estoy diciendo, pero es elemental. Porque si hay algo que está, creo que hasta lo decías vos, no me acuerdo si en esa en tu charla TED o lo habrás dicho varias veces. Pero si algo está dado por sentado, en campaña todos hablan de reducir la pobreza y eliminar la pobreza. Y después, a nadie se lo sostiene frente a esa vara. A nadie. O sea, no hay ni una persona, candidato, presidencia, espacio, que después tenga que dar cuentas de haber dicho, che, pero vos dijiste que ibas a eliminar la pobreza y no lo hiciste. O si vas a dejar más o menos. Exacto. Porque es más, Macri pidió que digan si su gobierno fue exitoso o fracasado en base a los números de pobreza que dejara. Entonces, su gobierno claramente fue un fracaso. Y él pidió que lo midamos con esa vara. No podemos decir que fue un fracaso porque somos peronistas o porque no pensamos como él. Él nos pidió que lo midamos con esa vara y su gobierno fue un fracaso. Ahora, uno de los grandes problemas a la hora de pensar en por qué es tan difícil descular la pobreza, mejorar los niveles de vida de las personas, más allá de que el reparto, la distribución de la riqueza es en Argentina completamente desigual, que yo ya considero que eso no va a cambiar. Yo soy una persona muy terrenal, intento tener los pies muy en la tierra y yo ya pienso que algunas cosas no van a cambiar. ¿Viste cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que no vas a ser astronauta? Yo ya pienso que algunos culos no se van a tocar nunca. Que hay gente que es intocable de verdad y que no sé si algún día yo voy a ver que se construya poder como para tocárselo. Entonces, si eso no se puede hacer, bueno, encaremos por otro lado. Por eso sostengo que tenemos un problema de producción más que de redistribución. No quiere decir que no tenga la capacidad de ver que en Argentina hay una desigualdad total. Tengo la capacidad de verlo y ¿sabes qué? De pensar que nadie o que no hay por ahora un personaje que tenga las pelotas para construir o los ovarios para construir lo que hay que hacer. Por otro lado, tenés cada vez más pobreza, o sea, cada vez gente más pobre en más sentidos. Cada vez hay que tener más plata para todo. Porque antes, por ejemplo, podías no tener un mango, pero capaz que tenías un árbol con frutales o tenías una manera de acceder a la comida. Ahora todo se ha encarecido. El nivel de vida es caro, vivir es caro. Entonces, arrancás en negativo ya de por sí. Pero hay otro problema y es el identitario. Cuando vos tenés gente que tiene un determinado problema, por lo general no puede evitar sentirse representada en los que sufren ese problema. ¿Entendés? Cuando, por ejemplo, se luchó por el matrimonio gay, quienes querían tener la posibilidad de casarse y quienes apoyaron esa lucha lo hicieron para que más personas se pudieran casar y pasar la vida al lado de la persona que aman con los derechos de la ley. Bueno, está perfecto. ¿Por qué? Porque se identificaban con eso. Ahora, vos vas a un barrio ultra pobre, el más pobre que se te ocurra, y preguntas, ¿cuál es el barrio más pobre que conocen? Y nunca, pero nunca te van a decir este. Siempre te van a señalar otro. Nadie te dice, hay un tema con asumirse pobre. Y cuando se habla de la pobreza, es más probable que vote a alguien que está pensando en la pobreza, aunque no sea pobre, que alguien
que se identifica con el hecho de, sí, me está hablando a mí. ¿Entendés lo que quiero decir? 100%, sí. O sea, ¿cómo hacemos que las personas se identifiquen como pobres? Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere asumirse como pobre. Nadie quiere saber que es el último orejón del tarro. Entonces muchas veces la política recurre a otras formas de lograr afinidad con las personas. Entonces, a otras formas de conquistarlas, carismáticamente, ideológicamente, con promesas, pero nunca para hablarle a los pobres. Porque pues si vos le hablás directamente a los pobres, nadie se va a poner el saco, o muy pocos se van a poner el saco. ¿Entendés? Es un saco que nadie quiere que le quepa. Uno prefiere sentirse laburante. O te dicen clase media. Y, o sea, no, te falta un montón para ser clase media. Entonces hay que tener casa propia para ser clase media. Hay que tener un poquito de ahorros para ser clase media. No. Entonces hay un montón de gente que se autopercibe de otra clase social, de otra identidad social. Y es muy difícil autopercibirse pobre. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente quiera luchar por su propia pobreza si ni siquiera se autopercibe pobre? No tengo idea. ¿Y vos crees que esa falta de cohesión identitaria es uno de los problemas Es uno de los tantos. A ver, ¿cuántos problemas de economía tiene la Argentina? Cientos. O sea, las personas hoy, en este momento, las personas más pobres, y incluía un montón, no pienses que te estoy hablando de una ultra minoría, incluía unos cuantos, se gastan el 100% de sus ingresos en comida. El 100% de sus ingresos se van en la comida. Los que pagan servicios, 100% de la comida y en servicios. Entonces, vivís en negativo, vivís con lo justo, no te queda resto para consumir boludeces, no te queda resto para el ocio, no te queda resto para el divertimento. Bueno, todo se te va en la comida. Si la comida es lo que te roba el salario de las personas, ¿por qué no haces que sea más barato comer? Si tenés un ministerio de la agricultura, ¿por qué no lo convertís en un ministerio de la alimentación? O por lo menos, de tantas secretarías que creas, ¿por qué no creas una secretaría de la alimentación dentro de ese ministerio? Si la comida es lo que te está robando los ingresos de todos los argentinos, hasta los ingresos que se reciben por transferencia del Estado. Entonces, el Estado te transfiere para que vos te gastes todo en comida que se va por las canaletas de los supermercados, porque además como te transfiere por tarjeta, no te lo gastas en el almacén del barrio. Por ahí, si es la plata de la UH, sí la podés sacar del cajero y gastarla donde vos quieras. Eso está muy bien pensado. Pero si es la tarjeta que sí o sí hay que pasarla y debitarla, es sí o sí un supermercado. Bueno, entonces la transferencia termina siendo para los supermercadistas. Me parece que hay que pensar en qué cosas te roban la plata o los pocos ingresos que tienen. Digo, hasta que resolvamos todos los otros problemas, el problema de la vivienda, el problema de la educación, pero todo eso te lleva un montón de tiempo. Pero hoy, ¿qué te roba la plata de la gente? Entonces, hay gente que recibe, cobra, tiene AUH de unos nenes, tiene 6.000 de la tarjeta alimentar, 6.000 de otra, y nunca alcanza, siempre estás en la miseria. ¿Por qué? Porque la comida no para de robarse los ingresos de las personas. Bueno, ¿por qué no te ocupás de eso? Y no volvés ahí a una interpretación. Vos recién decías, yo veo el problema de la distribución, lo veo, sí. Prefiero encarar por el lado de la producción, ¿no? Cosa que comparto. Yo tengo una visión en el mismo sentido. Pero a veces parece que se antagonizan, ¿viste? A veces parece que es la ojalá gente que pudiéramos dice, tener todo, la chancha y los 20. Ojalá pudiéramos hacer y en los esto, dos. en esto de la comida, vos no ves, si no te entendí mal, la fórmula, o no sé si propusiste una fórmula, pero no es un problema eminentemente distributivo esto que estás señalando. Yo creo que hay varias cosas que se fueron rompiendo en la Argentina y nunca se arreglaron. Por ejemplo, lo caro que son los fletes en la Argentina o el transporte en la Argentina, por un tema de lo cara que es la nafta, por eso cuando aumenta la nafta, aumenta todo, por un tema de logística, por todo lo que vos quieras. Si todo viene desde un lugar, está acumulado allá, en un lugar de la provincia, con lo grande que es la Argentina, vos lo que necesitas es tener más focos de esos lugares. Vos necesitas tener más centros de distribución, más centros donde haya mercados centrales, por ejemplo.
Entonces, si el Estado se ocupara de eso, con el presupuesto que ya tiene, con el presupuesto que ya maneja, con las cosas que ya se producen, yo creo que sería posible tener más mercados centrales, por ejemplo, en las ciudades, tener más lugares donde la gente puede ir a comprar y que al tener esa competencia de precios, indefectiblemente te mueve un poquito el mercado. Obviamente, creo que no es la solución a la pobreza. Yo creo que es una de las 10 millones de cosas que tenés que hacer si querés empezar a hacer que a la gente le alcance un poco para vivir, para respirar, para sacar la cabeza abajo del agua. Hoy la comida es lo que se roba todo. Los servicios, bueno, los gobiernos se ocupan, obviamente depende de su color político, se ocupan un poco más o un poco menos. Los servicios son una cosa que le saca un montón a la gente. Si vos me liberás las tarifas, bueno, un cuarto de mis ingresos se me van en la luz, el gas y todo eso. Bueno, hay que ocuparse también de los precios de eso. Entonces, si esas dos cosas son las que le sacan el grueso de los ingresos a las personas, me parece que es lo más básico. Que es lo más básico de lo que el gobierno se tiene que ocupar. No están las grandes ideas, están las grandes propuestas, están las cosas que tienen que ver con la producción, con la capacitación de que las personas puedan trabajar, con que las personas sean más productivas, que tengan una educación de calidad, que se formen. Todo lo que ya sabemos, digamos, todo lo que teorizamos, todas las teorías que existen de millones de economistas, de gente interesante, todas son aplicables, o muchísimas son aplicables. Ahora, hoy, ¿qué problema tenés en la Argentina? Que nadie tiene un mango. ¿Y por qué nadie tiene un mango? Porque se gastó todo para morfar. No sé, me parece como muy elemental. Entonces, si no aseguras cómo hacer que la gente morfe más y más barato, mejor y más barato, no vas a lograr recuperar el poder adquisitivo, o vas a seguir teniendo por siempre estos vaivenes que recuperás un poquito, pero después de cada crisis, viste que Argentina tiene esas crisis grandes y después es como que queda en un nivel más bajo, se recupera, pero no vuelve a ser la misma, ¿viste? En educación creo que se ve bien claro. Lo que se hizo en el 76 con la educación en la Argentina, que fue un deterioro, un ataque, pero deliberado a la educación de calidad que teníamos, y se termina de forjar en los 90. En los 90 se termina de hacer mierda la escuela, pero mierda. Y se recuperó un poco, se intentó recuperar, pero nunca se volvió, siempre se salió con niveles más bajos de los que estaban. Entonces tenés un deterioro claro y constante. Con el poder adquisitivo en los últimos años pasa lo mismo, con un montón de cosas, con los niveles de empleo, que eso es algo mundial, digamos, hay una tendencia a que se termine el empleo. Y bueno, si no te ocupás de lo más básico, si no te ocupás de lo elemental, de lo que le roba la plata a la mayoría de tus personas que están en el fondo, podés empezar por otro lado, que se empiece por donde sea por mí, pero por donde sea. Pero para mí es uno de los comienzos. Vos siempre, o sea, reconozco tantas cosas las que decís, vos militás, ¿no? Sí. ¿En dónde militás vos? En la Perón Vive. No soy una persona muy orgánica, entonces no hago cargo a nadie de las cosas que yo digo, porque, digamos, yo soy una persona que suele opinar, suelo tener opiniones que por ahí no son compartidas por muchos, entonces me hago cargo yo de lo que digo. Sí. No recae sobre nadie. Así que... ¿Y cómo arrancaste a militar? A los 17 años. Me acerqué al peronismo en mi ciudad. Yo tenía un merendero a los 17. En un barrio de Bahía Blanca que le dicen el barrio gris. Es más o menos calle Saavedra en 1400. Y yo estaba yendo... Viste que los que dejamos la escuela de pibes, yo la dejé a los 13. Y después retomé a los 20. Pero en el medio, cuando uno deja los estudios, en el medio tuve 1000 intentos de terminar la escuela y empezaba y dejaba. Y aparte ya tenía a mi nene, o sea, ya como que tenía una vida de adulta, entonces me era muy difícil retomar. En uno de esos intentos fracasados, empiezo a intentar terminar la escuela ahí, en esa dirección. Y empiezo a pispear el barrio. Y me doy cuenta de que era un barrio que no era tan pobre, pero que había una pobreza como, chicos que faltaban a la escuela cuando querían, padres que trabajaban 1000 horas, el barrio de laburante pobre, ¿viste? Que no puede estar en todo.
Entonces, padres que se iban a la mañana y volvían a la noche, entonces los nenes estaban todo el día en la calle. Y yo dije, acá con algo que se ocupe más o menos de los niños, por ahí podés, viste que a los 17 años vos te pensás que podés arreglar los problemas así con una sola cosa. Entonces hablé con las directoras de ese lugar y les pregunté si podíamos dar la leche ahí a los niños. Entonces conseguimos tazas, conseguimos todo, me apoyaron, yo laburaba cuidando a un abuelo, que fue muy importante en mi vida, y le cuento, quiero poner un merendero. Y bueno, me ayuda, me da plata para que compre, pongo el merendero. Y bueno, lo tengo varios meses, y en un momento se acerca la política de ese lugar, se acerca el peronismo. Y ahí tengo ese contacto con el peronismo y ahí como que se politiza la cosa, que después no me fue bien, pero ahí arranca como una mirada más política. Deja de fingir. Ni vos te crees que esto no te gusta. Ya viste todos los videos, todos los clips. Lo único que te falta es suscribirte al método.